Buenos días, mi nombre es John Dairon Sánchez Martínez, integrante del grupo número 2 o equipo número 2, y les vengo a presentar nuestro ejercicio, el cual dice: sea la cuaterna correspondiente al lugar de R3, es decir, trío de pares ordenados, y los axiomas externos correspondientes a los números reales con operaciones definidas como. Vemos que tenemos la suma de dos vectores, y el cual la suma de ambos va a ser la suma del primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Y vemos que la operación correspondiente a los axiomas externos es la multiplicación del escalar por el primer elemento del vector, va a ser 0, por el segundo va a ser 0, y el tercer elemento del vector va a ser la multiplicación del escalar por el vector. Indicar si es un espacio vectorial o no, eso es lo que vamos a ver a continuación. El ejercicio anteriormente mencionado nos dice que los axiomas internos ya están definidos, sin embargo los vamos a definir a continuación. Tenemos S1, ley de composición interna, lo cual para todo X y Y debemos definir que los vectores X y Y sean pertenecientes a R3, es decir, que la suma de X más el vector de Y debe ser correspondiente al sistema vectorial R3. Entonces, definimos a X, sea X igual a X, Y y Z pertenecientes a R3, y sea el vector Y, X', Y', Z' perteneciente a R3, vemos que al sumar ambos elementos, el primero con el primero, segundo con el segundo y tercero con el tercero, de esta manera es perteneciente a R3, por lo tanto se cumple S1. Ley conmutativa, mayormente conocida como S2, definimos al vector X y Y pertenecientes a R3 y decimos que X más Y va a ser igual a Y más X. Entonces, sea X, X, Y y Z pertenecientes a R3 y sea el vector Y, X', Y', Z' pertenecientes a R3, sumamos X más Y, lo cual nos queda que son las dos primeras con las dos segundas con las dos terceras. Y Y más X nos damos cuenta que es exactamente el mismo resultado. Por lo tanto decimos que X más Y va a ser igual a Y más X, por lo tanto se cumple S2. S3, ley asociativa. Definimos al vector X, Y y Z perteneciente a R3 y vemos las operaciones. Al vector X se le va a sumar la suma de Y y de Z, eso debe ser igual a la suma de X más Y y a su resultado sumarle Z. Sea el vector X, X, Y y Z perteneciente a R3, sea el vector Y, X', Y', Z' pertenecientes a R3, y sea el vector Z, X', Y', Z' pertenecientes a R3. Vemos la primera operación donde debemos efectuar primero Y más Z, lo que está dentro del corchete. Sumamos ambos vectores y a ese resultado le sumamos el vector de X. Nos da este resultado que tenemos aquí. Efectuamos la segunda operación. Al vector X se le suma el vector Y y a su resultado se le va a sumar Z. Lo que está dentro del corchete es la primera operación. Efectuamos las operaciones correspondientes y después comparamos. Nos damos cuenta que el resultado de la segunda operación es igual al de la primera, como nos dice en esta línea, por lo tanto decimos que se cumple S3. S4, elemento neutro de la suma. Definimos al vector X perteneciente a R3 y al vector nulo perteneciente a R3. Vemos que el vector X más el vector nulo va a ser igual al vector nulo más el vector X, que debe ser igual al vector X. Entonces sea el vector X, X, Y y Z perteneciente a R3 y sea el vector nulo, 0, 0, 0 perteneciente a R3, verificamos las operaciones. X más el vector 0 va a ser igual a X más 0, Y más 0, Z más 0, que es lo mismo que X, Y y Z, que es igual al vector X. Verificamos que el vector nulo más el vector X debe ser igual a 0 más X, 0 más Y, 0 más Z, que es igual a X, Y y Z, que es igual al vector X. Por lo tanto comprobamos que X más el vector nulo es igual al vector nulo más el vector X, que es igual al vector X, por lo tanto se cumple S4. S5, elemento inverso de la suma. Definimos al vector X perteneciente a R3 y al vector menos X perteneciente a R3. Verificamos las operaciones, que el vector X más menos el vector X menos el vector X más el vector X va a ser igual a 0, o al vector nulo. Entonces, sea X correspondiente a X, Y y Z perteneciente a R3 y el vector menos X va a ser igual a menos X, menos Y, menos Z perteneciente a R3. Verificamos la primera operación, lo cual va a ser X menos X, Y menos Y, Z menos Z, lo cual nos va a dar 0, 0, 0, que es igual al vector nulo. Verificamos la segunda operación, menos X más X, menos Y más Y, menos Z más Z, que va a ser igual a 0, 0, 0, que es igual al vector nulo. Como vemos que se cumplen las operaciones, decimos que S5 sí se corresponde.
Continuamos con la ley de los axiomas externos, la cual nos dice M6, ley de composición externa. Definimos al vector X perteneciente a R3 y al escalar perteneciente a los números reales. Decimos que la multiplicación del escalar por el vector X debe pertenecer a R3. Entonces, sea el vector X, X, Y, Z y el escalar perteneciente a los reales, vemos la multiplicación del escalar por el vector X. Vemos que el escalar por X nos va a dar 0, el escalar por Y nos va a dar 0 y el escalar por Z nos va a dar el escalar por Z. Y esto corresponde a R3, por lo tanto decimos que se cumple M6. M7, distributiva del producto respecto a la suma de vectores. Definimos al vector X y Y perteneciente a R3 y al escalar perteneciente a los reales. Efectuamos la operación de la suma de los dos vectores por el escalar, debe ser igual al escalar por el primer vector más el escalar por el segundo vector. Entonces, sea el vector X, X, Y, Z perteneciente a R3, sea el vector Y, X', Y', Z' perteneciente a R3 y el escalar perteneciente a los números reales, verificamos la primera operación. Efectuamos primero la suma de los dos vectores, la cual nos queda X más X', Y más Y', Z más Z'. Al efectuar la multiplicación del escalar por cada uno de ellos, vemos que nos da a dar 0, 0, y en el último nos va a quedar el escalar más la suma de los dos Z, Z más Z'. Efectuamos la operación de el escalar por el vector X más el escalar por el vector Y. Sustituimos los valores de cada vector y efectuamos la multiplicación. El escalar por X nos da 0, el escalar por Y nos va a dar 0, el escalar por Z nos da el escalar por Z. El escalar por X' nos va a dar 0, el escalar por Y' nos va a dar 0 y el escalar por Y' nos va a dar el escalar por Z'. Al sumar ambos resultados vemos que nos queda 0, 0. El vector de Z más Z' multiplicado por el escalar, vemos que se cumple M7. M8, distributiva del producto respecto a la suma de escalares. Definimos al vector X perteneciente a R3 y al escalar 1 y al escalar 2 perteneciente a los reales. Decimos que la suma de los escalares debe ser igual a la multiplicación por el vector o la multiplicación del primer escalar por el vector más la suma del segundo escalar por el vector. Sea el vector X, X, Y, Z y los dos escalares pertenecientes a los reales, efectuamos las operaciones. La suma de los dos escalares por el vector. Vemos que nos da 0 más el segundo escalar por X, 0 más el segundo escalar por Y, el primer escalar por Z más el segundo escalar por Z. Nos queda este resultado. Efectuamos la segunda operación. El primer escalar por el vector más el segundo escalar por el vector. Efectuamos las operaciones. Vemos que la primera nos queda 0, 0, el primer escalar por Z más el segundo escalar por X, el segundo escalar por Y más el segundo escalar por Z. Al hacer la suma de los dos resultados vemos que tenemos esto. Por lo tanto decimos que se cumple M8 ya que el primer resultado y el segundo son exactamente el mismo. M9, asociativa del producto. Definimos al vector X perteneciente a R3 y al escalar 1 y al escalar 2 perteneciente a los reales. Vemos que la operación de la multiplicación de los escalares por el vector debe ser igual a la multiplicación del primer escalar por la multiplicación del segundo escalar por el vector X. Entonces, sea el vector X, X, Y y Z y los dos escalares pertenecientes a los reales, efectuamos las operaciones. Primero sustituimos el valor del vector X, Y y Z. Recordamos que el primer escalar por X nos va a dar 0, multiplicado por el segundo nos va a dar 0. Lo mismo sucede con la letra Y, en cambio, con la letra Z nos va a quedar la multiplicación de los dos escalares por Z. Efectuamos la segunda operación, donde primero debemos multiplicar al segundo escalar por el vector X, el cual al multiplicarlo por X nos va a dar el segundo escalar por X, el segundo escalar por Y, el segundo escalar por Z. Pero recordamos que al multiplicar el primer escalar por X nos va a dar 0. Lo mismo con Y nos va a dar 0 y en el último nos va a quedar los dos escalares por Z. Por lo tanto decimos que se cumple M9 ya que los dos resultados son exactamente iguales. M10, elemento neutro del producto. Definimos al vector X perteneciente a R3 y al número 1 perteneciente a los números reales. Decimos que 1 multiplicado por el vector X debe ser igual al vector X. Entonces, sea el vector X, X, Y y Z y el número 1 perteneciente a los reales, efectuamos las operaciones. Al multiplicar 1 por el vector X, vemos que nos va a quedar igual o exactamente el vector X, X, Y y Z. El vector X va a ser X, Y y Z. Como ambos resultados son exactamente iguales, decimos que se cumple M10. Quiere decir, en conclusión, que sí corresponde a un espacio vectorial el ejercicio anteriormente mencionado. Muchísimas gracias.